2024 fue el año en el que dejé de leer porque tenía que hacerlo, porque era parte de una mente brillante y realmente me enfoqué en la parte de voy a leer porque realmente me causa tranquilidad, me da paz y deja que mi cerebro y mi imaginación vuelen juntos mientras leo ya sea novelas, libros de desarrollo personal y hasta libros en psicología y psiquiatría. Hoy vamos a hablar del top 5 de estos libros que realmente han construido mi camino 2024 hacia el 2025. Los temas y los tiempos los encuentras en la descripción. Tú ya sabes para qué estás aquí, entonces comencemos. Empezamos por el libro número 5 y este se llama Las llaves de la confianza de Stephen Jr. Covey. Este es un libro exquisito que desmenuza literalmente cómo lograr llegar a confiar en alguien. De hecho, es un tema que yo nunca había pensado que se puede aprender y se lo puede ver desde una manera sistemática, pero el autor te pone en fórmula cómo logras confiar en alguien, además de, y lo más importante, te pone ejemplos, ya sea de negocios y de la vida personal, de cómo esto agilita las relaciones, no solo de network, sino también las relaciones que tú tienes con tu pareja, en el dating y además en tu negocio. Él no solo define sistemáticamente cómo alguien puede llegar a confiar en una persona, sino que también en cómo la confianza puede llevarte más rápido hacia donde quieres llegar, sea en productividad, sea en eficiencia, sea financieramente. Este libro no solo te explica cómo hacer esto, sino que también te da las herramientas para que aprendas cómo hacerlo y además de eso te muestra una perspectiva mucho más grande acerca de la vida, de la confianza, de las relaciones humanas y cómo la falta de confianza o la entera confianza afecta y beneficia a toda clase de negocio, a toda clase de relación que nosotros hacemos. El libro número 4. Aquí tengo dos libros. El uno es Las llaves hacia el éxito de Napoleon Hill y el otro es La casa de los espíritus de Isabel Allende. Estos libros son totalmente diferentes, pero para mí es clave contarte esto porque usualmente yo era de esas personas que solo leía libros de negocios y desarrollo personal y realmente nunca me llamaron la atención leer libros de fantasía ni tampoco novelas. Pero este año inicié leyendo una novela, principalmente porque llegué a un punto en el que ya dejaba de leer, no porque no tenía ganas de leer, probablemente no tenía ganas de leer, pero en realidad era porque pasaba días enteros a full en el trabajo, lo que traducía a en la noche no quería seguir leyendo acerca de negocios ni tampoco acerca de cómo ser mejor. En realidad me daba como un poco de ansiedad, entonces opté por algo mucho más ligero, mucho más tranquilo, algo que jamás había logrado y me embarqué en el bote de leer algunos libros de Isabel Allende. También leí un libro de Gabriel García Márquez. Pero bueno, vamos a por qué te recomiendo estos dos libros y por qué estos dos libros están en mi top 4. Si tienes ganas de leer algo que lleve tu imaginación hacia otro nivel, que te haga aprender un poco más de nuestra historia en Latinoamérica, especialmente en la parte de Chile, te recomiendo al 100% La casa de los espíritus de Isabel Allende. Es tremendo, me fascina mucho, incluso en algo que relaje tus noches y realmente que te dé placer, tranquilidad. Y también ese sentimiento de que quieres saber más, qué pasó en la historia, cómo acaba esto, si se muere este personaje o no. La casa de los espíritus es un libro que habla acerca de la historia en América del Sur con un toque de fantasía. Por otro lado, también tenemos el libro de Las llaves del éxito de Napoleon Hill, que es un libro espectacular. Me lo leí ya hace mucho tiempo, pero me lo volví a abrir porque en este libro existen conceptos que honestamente es necesario volverlos a revisar. Te explico. Este libro te da las bases, te da conceptos base y clave de, por ejemplo, cómo empezar a construir una personalidad atractiva. Luego también te habla acerca de los conceptos de cómo tomar iniciativa y de cómo tomar decisiones de acuerdo a tu personalidad. Luego habla también de una actitud con mente positiva, cómo construirla y cómo fortalecerla. Y además, algo muy clave que yo para ese entonces no sabía era cómo controlar tu entusiasmo. ¿Y cuándo se considera que alguien tiene demasiado entusiasmo en algo? Algo que para en ese momento a mí me pareció muy mágico porque al menos a mí siempre me ha gustado, siempre he sido muy entusiasta de todo lo que va a pasar. Cuando me dijeron que hay veces que en los negocios uno tiene que mostrar menos entusiasmo, obviamente más diplomacia, no solo no me sentí confundida, pero me dio las bases para poder ir desde ahí con un concepto hacia, ok, por esto controlas el entusiasmo. Yo soy una persona que le encanta, que le encanta y necesita tener como el porqué de las cosas, más no como que es de ser. Llámame rebelde, pero así es la vida. Este libro es muy interesante
porque te digo, no solo te habla de cómo lograr y cómo vencer y cómo hacer mejor los negocios, sino que se enfoca muchísimo en tu personalidad y todas las bases necesarias para poder construir una personalidad atractiva, fuerte, poderosa y enfocada. Al mismo tiempo también con carisma, con amor, con sueños y anhelos. Y con eso nos vamos al libro número 3. Este libro es duro. Se llama La bailarina de Auschwitz y es de la doctora Eger. Este libro es todo un trip porque es la historia de la doctora Eger, que es una sobreviviente de los campamentos de concentración nazi. Leer este libro fue todo un trip, especialmente porque la historia es estremecedora. O sea, llegas a momentos y explicaciones que tú dices, como, no me lo puedo creer. Especialmente yo que vivo en Alemania, sí me quedé un poco como, o sea, esto es pesado. Porque una cosa es saber la historia y otra cosa es saber la perspectiva de alguien que estuvo en esta clase de campamento. Y bueno, no me quiero ir mucho por ese lado. En realidad, la historia se basa en el análisis de cómo vas creciendo desde niña y cómo ya empiezas a construir tu personalidad mientras creces. Luego en la parte de la mitad, cuando está en el campamento, hay una frase muy clave que es cuando la mamá, antes de que le lleven a la cámara de concentración, ahí la mamá al despedirse, se puede decir así, porque nunca se dijeron adiós, o sea, no sabían hacia dónde iban. Entonces, en ese momento la mamá le dice, recuerda que nadie quita lo que pones en tu mente. Y todo esto se enfoca en cómo tú construyes tu vida desde tu mente y cómo tú ves y te preguntas a ti misma ciertas cosas para poder cambiar la narrativa de tu vida, de cómo ves las cosas. Entonces, esto es muy, muy, muy resumido de lo que se trata el libro, pero en realidad a mí me dejó pensando en muchas maneras porque, como te digo, siento que es una historia que es muy extrema, ¿sabes? Pero ver el optimismo y el pensamiento tan realista de una persona que sale de esa experiencia vale muchísimo para poder retomar la vida de uno, los pensamientos de uno y mejorarlos con los consejos que ella te da y que también te habla de sus pacientes, porque la señora al final se volvió psicóloga y ayuda en los Estados Unidos a mucha gente. La señora ya tiene 97 años, es top. A mí me encanta. Si tienes el chance de leerte este libro, si realmente quieres ir más allá de leer novelas, sino algo más realista, te lo recomiendo al 100%. Con eso nos vamos al libro número 2. El uno se llama Libera tu magia por Elizabeth Gilbert y el otro se llama Contagious o Contagioso de Jonah Berger. Los dos ocupan el segundo lugar porque siento que son esenciales, especialmente para la creación de contenido, ya sea de tu negocio o empresa o de tu marca personal. El primero, Libera tu mente, se enfoca totalmente en la creación, la inspiración, cómo dejar tu mente volar y que las ideas lleguen hacia ti para que puedas inspirarte y sacar todo ese contenido que necesitas mediante todos los pensamientos y todas las cosas que existen a tu alrededor, así como también te da herramientas para poder que esta inspiración llegue hacia ti de manera no automática, pero de manera como más sistemática, como que desarrolles un sistema en, ok, de esta manera voy a ser creativa, de esta manera voy a sentirme inspirada y por ende de esta manera empiezo a crear contenido. A mí me dio la perspectiva de que crear contenido y también escribir libros, porque ella es escritora, dice que no lo veamos, no es tan serio como a veces nosotros lo llegamos a tomar. Cuando creamos un video, un podcast, una publicación o lo que sea que creemos, no estamos salvando la vida de alguien. Por lo tanto, ella dice que deberíamos quitarle la presión, el estrés, todo ese peso que le estamos dando a esta creación y más bien dejarla volar y solo ser, crear porque nos inspira, más no porque tenemos que crear esto y esto va a cambiar la vida de las personas, lo cual no es realmente cierto y creo que este trabajo lo podemos dejar más como que a los actores, a los cirujanos, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos al otro libro que se llama Contagioso de Jonah Berger, que es increíble. Bueno, este habla acerca de marketing de boca en boca. Lo más chévere de este libro es que no te da teoría para nada, sino que más bien te explica absolutamente todos estos conceptos mediante ejemplos y casos de estudio que ya han pasado. Te da ideas de cómo negocios, desde pequeñas empresas a grandes empresas, han logrado que la gente hable de ellos. Te dice qué es lo que hace que la gente hable de un negocio, de un creador, de una pieza de contenido. Lo más cool de todo este libro es que no solo ve la parte de marketing, la parte de negocios, sino que también ve la parte psicológica. Entonces, es como que comprime estas tres partes en un solo libro que no es muy largo de leer y también es fácil
de aterrizar los conceptos y pronto también estaré hablando de ellos, así que quédate pendiente que si no te lo lees, no te preocupes, yo te lo traigo. Ahora nos vamos con el libro número 1. Este libro se llama Los secretos de una mente millonaria. Si ya te lo has leído, sabes que es un libro base para todos los libros de dinero. Para darte un poco de contexto, este no es el primer libro que yo me leo acerca del dinero, pero definitivamente es el primer libro que te da las bases y herramientas para poder cambiar y trabajar en tu mente financiera. Algo súper clave que Hal Eker topa aquí es que habla muchísimo en la reprogramación de tu mente financiera y explica los hábitos que usualmente nosotros al crecer vamos tomando de nuestros padres. Entonces él trabaja en la reprogramación explicándote por qué quizás tienes esto, qué significa tener esto y te da demasiados ejemplos de las personas que ya han trabajado con él y también han ido a sus seminarios. En todo caso, es un libro lleno de herramientas, prácticas, afirmaciones y es un sistema práctico que te ayuda a tener una mente millonaria y llevar tus finanzas hacia el otro nivel. De verdad te lo recomiendo. Si todavía no te lo has leído, está 10. Este me lo leí en español y la verdad es que está muy, muy bien. Y nada, yo con esto me despido, no sin desearte un día increíble. Déjame saber si has leído alguno de estos libros y qué has pensado de ellos. Lo otro es que si aprendiste una o dos cosas, dale like a este video y pues nos vemos en el siguiente. Chao.